La convocación que celebra a Cristo debe comenzar, continuar y culminar en invocación. Les invito a hablar con Jesús. Nuestro Dios, nuestro Salvador, hoy pedimos que nos ayude, Señor, a unirnos bajo el estandarte de Jesús todo, porque Él es suficiente. Uno de mis escritores favoritos, el austriaco Ludwig Wittgenstein, dijo alguna vez: entonar una palabra es como emitir una nota en el teclado de la imaginación. Wittgenstein entendía el poder que tiene el lenguaje como vehículo para expresar nuestros temores más profundos y herramienta para verbalizar nuestras más enaltecidas expectativas. Nuestras experiencias, historia y cultura encuentran expresión en la maravillosa ambigüedad y riqueza de nuestro idioma. Para mí, esto fue evidente en un viaje que tomamos a Europa con un grupo de estudiantes de teología. Les debo confesar que una de esas estudiantes era una preciosa dama con la que yo había entablado una relación. Y que antes de partir, su padre me llamó a su oficina y me dijo: si algo le pasa a mi hija, te las vas a ver conmigo. Con esas palabras grabadas en mi mente, pasé las siguientes semanas aprendiendo y familiarizándome con los matices del griego en el Nuevo Testamento, impulsado por la promesa que al término del verano yo guiaría a mis compañeros en un viaje épico. Pasé horas estudiando mapas, aprendiéndome horarios de tren e inclusive practicando algunas frases que nos serían útiles en nuestro viaje. Finalmente, el día había llegado para comenzar nuestra odisea. La primera parte de nuestro viaje nos llevaría a través de las planicies italianas y terminaría en los Alpes austríacos. Amigos, yo debí de haber pasado más tiempo estudiando, porque llegamos a Viena pasada la medianoche y nos encontramos con una estación completamente desolada. Desesperados, comenzamos a buscar un lugar para pasar la noche. De repente, una figura sale del otro lado de la calle, comienza a caminar hacia nosotros y me dice: ¿necesitan un lugar donde pasar la noche? Sí, más que nada. Dije sin pensar que la mayoría de las historias de terror que yo he visto comienzan cuando el grupo de estudiantes sigue al desconocido a la oscuridad. Mi corazón comenzó a palpitar más rápido cuando dejamos atrás los seguros confines de la estación de tren para sumergirnos en el lado oscuro de Viena. Mis puños se comenzaron a tensar cuando dejamos atrás majestuosas estatuas que fueron reemplazadas por burdo graffiti. Después de algunos minutos, nuestro guía con él llegamos a un callejón oscuro. Se detuvo, me vio y me dijo: entra allí. Tratando de fingir valentía, vi a mis compañeros de clase y les dije: si algo me pasa, corran. Y me apresté a seguir a nuestro guía en la oscuridad. Él me llevó hasta un portón y al abrirse me dijo: entra allí. Yo entré. Me di cuenta que había algunas figuras agazapadas en el umbral de la puerta y sentí como una ola de terror se apoderaba de mi cuerpo. Comencé a correr hacia la calle gritando simplemente: ¡es una trampa! ¡Es una trampa! No dejé de correr hasta que habían pasado algunas cuadras y entonces me detuve. ¿Acaso se me ha olvidado algo? ¿Dejé a alguien allá atrás? Si algo le pasa a mi hija, te las verás conmigo. La novia se me había olvidado. Así que con el corazón en la mano, aterrorizado, comencé a caminar de nuevo hacia el callejón para encontrarme con las risas histéricas de mi compañero de clase que junto a nuestro guía apuntaban a una señal que colgaba a la entrada del callejón.
La señal simplemente decía Jugendherberg, hostal de jóvenes. Verán, yo había leído mapas, había estudiado tablas de horario, había aprendido frases, pero todavía no podía entender el lenguaje. Y a causa de eso, había malinterpretado la señal. Como adventistas somos particulares cuando se trata de señales, ¿no es cierto? Ya que poseemos un lenguaje que intenta describir lo que ha de venir a la misma vez que prescribe patrones de conducta para el aquí y el ahora. Nosotros somos hijos e hijas del segundo gran avivamiento, herederos de un legado teológico que francamente a veces es inspirador y a veces es enfurecedor. Nuestra historia es un relato de angustia y esperanza, pero en medio del contraste nos caracterizamos por el constante deseo de unir nuestras voces al cántico del coro celestial que proclama: digno, digno es el Cordero. Digno es de gloria, de alabanza, de sabiduría, de honra, de riqueza. Escuchen estas palabras que describen la euforia de los pioneros mileristas y el tormento de nuestros precursores espirituales. El 3 de octubre de 1844, George Storrs dice las siguientes palabras: tomo mi bolígrafo con sentimientos que nunca he tenido. Las dudas en mi mente se han disipado, ya que sé que el 10º día del 7º mes seremos testigos de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Momento terrible para los que no estén listos, pero maravillosos para los que le esperamos. Mi corazón se regocija. El 12 de octubre de 1844, Guillermo Miller dice: más cerca estoy de mi hogar celestial. Mi alma está tan llena que no puedo casi escribir. Mis dudas y temores se han desvanecido. Puedo ver que estamos en lo correcto, que la palabra de Dios es veraz. Mi alma se llena de júbilo. Escuchen la agonía de Josiah Litch, describiendo ese día fatídico en octubre 24 de 1844. El día prometido llegó y pasó. Las ovejas se han esparcido y el Señor no ha venido. Años después, Washington Morse, el 7 de mayo de 1901, describe ese día gris con las siguientes palabras: el día pasado llegó y pasó, y la oscuridad de otra noche rodeó al mundo, pero la oscuridad trajo consigo la angustia de la decepción para los creyentes del advenimiento, que solo puede encontrar paralelo en el sollozo de los discípulos después de la crucifixión de su maestro. El paso del tiempo trajo consigo un amargo chasco, ya que los verdaderos creyentes lo habían dejado todo por Cristo, para compartir su presencia como nunca antes. El amor de Jesús llenaba cada alma y con un deseo inexpresable oraban: ven Jesús y ven pronto. Pero Él no vino. Y ahora, al regresar a las preocupaciones, perplejidades y peligros de la vida, bajo las miradas burlonas e injuriosas de los no creyentes que se mofaron como nunca antes, fue una prueba terrible de fe y paciencia. Queridos amigos, nuestro cántico teológico está acentuado por la disonancia de nuestra decepción. La tensión entre la realidad del mundo que nos rodea y la promesa de que tenemos un hogar más allá del sol. Pero a causa de nuestras experiencias chasqueadas, nuestra escatología frustrada, la iglesia hoy debe desarrollar una confesión que comienza con la simple proclamación: Jesús es. Hoy nos reunimos para afirmar que aun cuando la cristología no es el todo de la teología adventista, Jesús ha sido y debe continuar siendo la lámpara que ilumina cualquiera de nuestras doctrinas. Porque en Cristo, el velo que separa a la humanidad de la divinidad ha sido rasgado.
Jesús representa la plenitud de la raza humana fundamentada en la gracia divina y personifica la totalidad del reino de Dios. Escuchen las palabras del teólogo de la Reformación Juan Calvino al describir este acto. Este es el maravilloso intercambio que de su benevolencia sin medida Él ha hecho con nosotros. Que convirtiéndose en hijo de hombre con nosotros, Él nos ha hecho hijos de Dios con Él, para que por su descenso a la tierra, Él ha preparado un ascenso al cielo para nosotros, para que al asumir nuestra mortalidad, Él ha conferido su inmortalidad para nosotros, para que aceptando nuestra debilidad, nos ha fortalecido con su poder, que recibiendo nuestra pobreza para sí mismo, ha transferido sus bienes a nosotros, que teniendo el peso de nuestro pecado sobre sí, Él nos ha revestido de justicia. El eje, querida familia, en cuanto al cual torna nuestra proclamación mesiánica a través de los evangelios, es la venida del reino de los cielos. Amor incondicional, libertad para bendecir a los pobres, perdón e inclusión para el pecador. Estas son las frases y enunciados que constituyen el lenguaje del reino materializado en Cristo Jesús. El Evangelio según San Juan nos presenta una imagen preciosa del advenimiento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde sus inicios, el Evangelio nos dice que la encarnación no es un concepto estático, más bien es la actividad vigorosa de redención promulgada en el Dios que viene. Una cristología adventista debe iniciar en el humilde silencio de comunidades que se atreven a reconocer que nuestra experiencia no puede explicar la realidad del Verbo hecho carne, porque es su realidad que ilumina la nuestra. Es a la luz de Jesús todo que podemos comprender que nuestra existencia llega a su más plena expresión en una vida de relación con Dios y con el prójimo. El viejo adagio, ningún ser humano es una isla, continúa siendo cierto. Somos seres humanos relacionales. Deseamos conocer y ser conocidos. Tengo la bendición de tener algunas relaciones significativas en mi vida. Una de ellas comenzó en un callejón oscuro en Austria, cuando una dama se dio cuenta que a pesar de mi propensidad y predisposición para huir, yo nunca huiría de ella. Hemos estado casados por 6 años. Y hace 2 años tuvimos un hijo. Mi corazón se parte cada vez que lo tengo que dejar. Porque cuando me levanto, él me sigue. Levanta las manos y me dice, Daddy, no go, stay. Hace algunas semanas fui llamado a unas conferencias en las oficinas de mi asociación. Yo le he explicado a mi hijo que papá tiene que irse, que papi es un pastor, que tiene que cumplir su tiempo en el santuario. Inclusive le he dicho y explicado la hora de mi regreso basado en mi tabla de horarios, pero a él no le interesa eso. Él quiere estar con papá. Así que esa mañana yo decidí despertarme temprano. Dejé la casa y lo último que escuché fueron unas pisaditas siguiéndome y un grito desesperado diciendo, Jesus, Daddy, please, don't go, stay. Les tengo que confesar que lloré las 2 horas y media que me tomó llegar a la asociación. Y apenas llegué, llamé a mi esposa y le dije, ¿cómo está mi hijo? Ella me respondió, tu hijo se ha portado súper mal. Porque es mi hijo cuando no se porta bien. Me dijo, ha pasado toda la mañana golpeando con sus manitas la puerta, llorando, Daddy, Daddy. En ese momento me di cuenta que mi hijo se sentía abandonado, que pensaba, si tan solo golpeo esta puerta lo suficientemente fuerte, Daddy se reunirá conmigo. Si tan solo soy lo suficientemente alto o lo suficientemente fuerte, me reencontraré con Daddy.
pero la puerta era demasiado dura, demasiado gruesa, la distancia demasiado lejos. Mi querida familia, la teología adventista no puede ser una teología que simplemente busque resolver nuestros problemas de abandono. Más bien, nuestra teología debe buscar responder a la acción de aquel que tiene las llaves para todas las puertas. Aquel que busca derrumbar todas las barreras. Aquel que busca cerrar todas las brechas para que tú y yo podamos de nuevo reunirnos con nuestro Daddy. Familia, Jesús es el punto de partida para nuestra teología, ya que la encarnación es el acto definitivo de identificación de Dios con el ser humano. Y aquel Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En un mundo caracterizado por el endurecimiento de divisiones culturales, lingüísticas y étnicas, Jesús se convierte en el mestizo por excelencia. Nace marginado. Herodes atenta contra su vida. Tiene que huir a Egipto. Vive en un país extraño como refugiado. Todo para convertirse en un carnal para nosotros. Él representa la autovejación de la divinidad y la benévola exaltación de la humanidad llamada a sostener una relación con Dios. Y tal vez tú en esta mañana te estés haciendo la pregunta, bueno, ¿y qué significado tiene esto para mí? ¿Qué significado tiene para mi vida? Para la vida de mi familia, para la vida de comunidades de fe que continúan buscando las palabras para hablar acerca de este Jesús. Algunos han decidido responder a esta pregunta, embarcando en un viaje, buscando al Jesús histórico. Otros utilizan el nombre de Jesús para promover una agenda religiosa, social o política. Aún otros ven a Jesús como un simple engrane en su sistema doctrinal. El teólogo americano James Cone escribe lo siguiente: los conceptos teológicos tienen sentido solo si son traducidos en práctica. En otras palabras, la iglesia, tú y yo, viviendo en el mundo basados en lo que proclamamos. Hoy proclamamos Jesús todo, porque la persona y el trabajo de Cristo son inseparables. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. La redención por medio de la encarnación abarca la muerte de Jesús por nosotros y su resurrección para nosotros. Si la cruz representa el juicio del mundo para con Jesús, la tumba vacía representa el juicio de amor inexorable del Padre para con el Hijo y para el mundo por el cual el Hijo entregó su vida. Queridos amigos, yo amo a mi iglesia profundamente. Yo soy adventista, es parte de mi DNA. Lo llevo en la sangre. Por eso me duele, me molesta, me enoja y me vuelve loco cuando nuestro lenguaje teológico, obsesionado por proveer respuestas a el qué, el cómo y el cuándo, se olvida de que la única respuesta que importa es la respuesta a el quién. Tenemos que cambiar, pero cambiar regresando a eso que nos motivó desde el inicio. Cristo debe ser el ritmo en nuestro cántico de proclamación. Cristo debe ser la rima en nuestra poesía confesional.
Jesús está en nuestra teología, porque Jesús es nuestra teología.